Cuando yo te diga, vaya. Sí. Un poquito. Después. Cuando terminemos de explicar esto. Bueno, comenzamos orando mientras esperamos a los hermanos que se faltan un poquito. Ahí llega. Llegar. Se escucharon los gritos de estamos llegando tarde, estamos llegando tarde. Me la silla. Media falta, ¿no? Diste justicia, vos. Me diste justicia ahí, Ahora vamos a ver esto. Mano dura. Mano dura, pide. Acá pidieron justicia. No, misericordia, misericordia. Ahora vamos a explicar esto y vas a ver vos. A ver si traen algo rico. Ah, ahí la Perdona, perdona. Perdonámosla, perdonámosla. Hasta 70 veces 7 dijo Jesús. Por día. Ay, se olvidaron. 70 veces 7 por día. Siempre. 70 veces 7. Yo lo entendí siempre. Claro. Es difícil, papá. Pero hay gente que lo va contando, ¿viste? Y dice, bueno, ya va a 76, Ya tengo la lista acá, ya voy por Es 50 y difícil, algo. Pero orando no es imposible. A mí me lo enseñó en un desierto. Pero cuando es por día, es por día. Andrés, que estemos orando por un... Por los 7 días de la semana pasó el desierto. Ahora lo 70 entendí. veces 7. 70 veces 7 por cada día de la semana. 7 por cada día de la Yo semana. lo tomé como que siempre. Claro, siempre, todos los días. El lunes, el martes, el Es como que el miércoles. Señor hizo una broma en ese momento. Se Claro. trata de 7, pero siempre. Igual que como el que Como dijiste cada los uno otros días. interpreta. ¿Otra vez media falta? Como siempre. ¿Cuál? De que Y yo decía, teníamos que venir no voy a todos, perdonar. teníamos que Hasta que un me número, agarraron el desierto. 24. 24-7. 24-7. A ese que te había mandado Gustavo una vez buscamos. sí, ¿Qué versículo? 24-7. Buena. Claro, 24-7, 24 horas, los 7 días Claro, de la 24-7. semana. Claro, hasta que lo buscábamos los versículos 24-7, porque Gustavo le mandaba a él. 24-7. No, sí, yo entendí que era 24 horas, los 7 días. Bien. Yo cometo un error que el Señor siempre me reprende, ¿no? Yo doy por asumidas muchas cosas. Y el Señor siempre me reprende con eso. No des por asumido todas las cosas. Yo doy por asumido como que ya lo saben y por ahí hay cosas que no lo saben. Pero yo lo doy como asumido. Por ahí ni siquiera lo enseño, bueno, primero lo predico. Pues ellos ya lo saben. Y el Señor se enoja conmigo. 24-7, ¿qué significa? Para que no busques el versículo. Ahora, contestale a Gustavo. Así que si ustedes no entienden algo, me se levantan la mano y dicen, 24 Bex, no horas. entiendo. Es por eso que se larga. Sería 24 horas y 7 días a la semana. Claro. 24-7. Claro, 24-7. ¿Y cómo se diría por 65? 365. Claro, el año. 24-7, 365. Claro. Está siempre. Cero. Estábamos hablando de las 70 veces 7. Del perdón. Ah, eso sí ya he reconocido. No hay que tiramos Se por puede ir media falta. anotando, ¿no? En una poca. Claro, una hojita, yo pongo el nombre de cada uno de ustedes, pongo ahí 1, 2, 3, 4. La llegamos a 70, hablamos. Bueno, hermanas, ¿oramos? ¿Qué les parece? Hermanos, hermanos. Ay, Jenny. No viene, Jenny. Ah, ¿no? Está lejos, me dijo. Ah, No llego, estoy lejos, se puso muy triste, así que oremos por ello también. Amén. ¿Quién no ha orado todavía? Alguien que no haya orado todavía, que se anime, diga, yo voy a orar. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. gloria a Dios. Gracias, Padre Santo, te damos en este día, Señor Jesús, tu estado, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, por permitir compartir esto, Padre Santo, de tu palabra, Señor Jesús. Bendice, Señor Jesús, a cada uno de mis hermanos que está hoy presente, Padre Santo. Bendice al hermano Bet, Señor Jesús, que nos da tu palabra, Señor Jesús. Danos entendimiento y sabiduría que necesitamos, Señor Jesús, para saber más de ti, Señor Padre Santo. Te pedimos también por nuestra hermana Jenny, Señor Jesús, Oh, que la sí, esté sí, guardando donde ella esté, Señor Jesús, para que pueda venir en este lugar, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias por los pastores, Señor Jesús. Gracias. Que tú los estés guardando, Padre Santo, de venir y de ir a su casa, Señor Jesús. Guarda a cada uno de mis hermanos ahora de ir a su casa, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Gracias. Gloria al Señor. Amén. Muy bien. Para que esto me pone asistencia. Muy bien. Muy buenas tardes, bienvenidos a una reunión más. Realmente es una bendición compartir este tiempo con ustedes. No saben cómo lo espero en la semana. Realmente cada sábado lo disfruto mucho. Me gozo de todo lo que estamos aprendiendo en el Señor y lo bueno que es el Señor con nosotros. Amén. Siempre le pregunto al Señor qué más enseñarles. No solamente para centrarnos en el taller de líderes,
sino aparte ir tocando algunas cosas como para ir creciendo, ¿no? Tipo discipulado. El Señor, como le decía recién, me vive retando diciendo, no de las cosas por sabida, sino enseñalas. Así que si hay algo que ustedes no entienden, ayúdenme porque es pecado mío. Es culpa mía no enseñar algunas cosas pensando que ya las saben. Así que ustedes me decían, frená, esa historia no la conozco y la conocemos todos juntos, ¿sí? Frenenme, porque si no, el Señor me vive retando y dice, no enseñaste esto, no enseñaste el otro. Y esta vez me dijo, enseñá sobre esto. Gracia versus justicia. ¿Qué es la gracia? ¿Alguien sabe qué es la gracia? Un regalo no merecido. Claro. Muy bien. No. La gracia es lo que nos cubre. Por gracia fuimos salvos. Por gracia fuimos salvos. Aunque no lo merecíamos, gracias al Señor Jesucristo somos salvos. Pertenecemos a una, ¿cómo se le dice? No es movimiento, a un tiempo de gracia, que solamente creciendo, ¿no? Dispensación de la gracia se conoce, donde solamente creyendo en el sacrificio de Jesús pasamos a ser salvos. La gracia. Ahora la gente que no acepta a Jesús en su corazón pasa a la justicia. Están bajo la justicia de Dios. El juicio de Dios va a caer sobre ellos. Un día va a llegar el día terrible del Señor, dice la Biblia, en el cual los limpiará a todos. Dios no quiere hacer eso. Dios no es malo. Dios espera que todos vengan al conocimiento de Jesucristo para el arrepentimiento de sus pecados, ¿sí? Dios no quiere eso. Pero ahí está. Justicia. Entonces yo pensaba, ¿no? ¿Cómo explicar esto de la gracia y la justicia para que lo podamos entender bien claramente cuando nosotros mismos nos salimos de la gracia y nos vamos a la justicia? Lo cual puede ser terrible. Permanecer en la gracia tiene estos beneficios. Necesitaría que alguien me busque en su Biblia. Levante la mano, por favor. Sabrina, Romanos 8, 1 y 2. ¿Alguien más? Juan, primera Juan. Primera de Juan 2, 1. Empecemos con eso. A ver qué dice de la gracia la palabra de Dios. Romanos 8, 1 y 2. Por favor, leemos, fuerte. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando conocemos al Señor, pasamos a la gracia y en la gracia no hay condenación. ¿Sí? Somos salvos por gracia. Una bendición terrible, hermosa de parte de Dios para nuestras vidas. Todo lo que estamos acá conocemos al Señor Jesús. Todo lo que estamos acá fuimos lavados por la sangre del Cordero. Fuimos redimidos, que significa comprados por precio. Jesús pagó por nosotros le pertenecemos a Él porque Él pagó por nosotros. Nosotros somos un pueblo redimido, Israel es un pueblo adquirido. Dios por Israel dio una promesa a Abraham y le dijo a todos los demonios, a todos los ángeles, dijo, este pueblo es mío. Y Él lo tomó. Mío, punto. Israel le pertenece a Dios porque Él mismo dijo, lo adquirió. En cambio nosotros nos redimió. Cuando nosotros lo quisimos acercar a Dios, Dios dijo, bueno, vení, y Satanás le dijo, pará, este no es judío, no te pertenece. Y es cierto, no le pertenecíamos a Dios. Entonces Dios le dijo a Satanás, bueno, dame el precio que querés por él, por cada uno de nosotros. Y Satanás dijo, no vale nada, dame 10 centavos, porque no vale nada la vida del ser humano. Como lo vio tan interesado a Dios, dijo, bueno, entonces realmente es interesante esto. Quiero la vida de tu hijo. Entonces fue cuando Jesucristo vino a la cruz y murió por nosotros. Pagó con su sangre por nosotros. Nosotros nos fuimos adquiridos, fuimos redimidos. Dios nos pagó. Entonces nosotros fuimos comprados por Jesucristo. Por eso pertenecemos a la gracia de Dios. ¿Se entiende esta parte fácil? Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan 2:1. ¿Qué dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Nosotros si pecamos, tenemos abogado delante del Padre, que está siempre con nosotros intercediendo. Cada vez que nosotros pecamos, Satanás viene a acusarnos, dice, es mío, porque pecó,
Jesucristo se pone delante y dice, ya pidió perdón por sus pecados, yo pagué por él. Y pasamos otra vez a la gracia. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, la justicia. Romanos 2. ¿Quién tiene Biblia por ahí? Romanos 2:12. Lore. Éxodo 21. ¿Alguien más que tenga Biblia? Cari, Éxodo 21. Del 23 al 25. Y Sabri, 1 de Pedro 4:17. Empezamos con Romanos 2:12. A ver qué dice. Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también parecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serían juzgados. Somos juzgados por la ley todos aquellos que no están en la gracia. Si no estás en la gracia, estás en la justicia de Dios, en el juicio de Dios. ¿Sí? Cari tenía Éxodo 21 del 23 al 25. Dice, más si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Eso es la justicia de Dios. Por eso dice que según lo que midamos nosotros, seremos medidos. Lo que nosotros hagamos va a ser el castigo de Dios. Para la gente de la justicia de Dios. Mano por mano, diente por diente, estamos en serios problemas ahí. La última, 1 Pedro 4:17, fuerte. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios? Esto es así, yo se lo voy a explicar rapidito, miren, presten atención a eso. Nosotros, cada uno de nosotros, esta es Sabri, esta es Alicia, Diana, Lore, Beatriz, Cari, Oscar y yo. Nosotros estamos del lado de la gracia, ¿sí? Yo de repente voy con mi auto, re contento, voy manejando con mi auto, ¿no? Despacito por ahí, y de repente viene por atrás Diana, con su auto. ¡Pum! Me choca el auto. ¿No? Y Diana me dice, perdona, fue sin querer, estaba distraída, estaba mirando los mensajitos de texto, estaba hablando con Sabrina. Un montón de excusas. Yo bajo el auto re enojado. Y le digo, no, no es así. Vos me chocaste el auto, no puede ser, vamos a la justicia de Dios. Re enojado yo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo yo a reclamar eso? Lo que yo estoy haciendo es salir de la gracia de Dios. ¿Ves? Sale la gracia y va a la justicia. Ahora que estoy parado delante del juez y le digo, señor juez, ella me chocó el auto. La justicia que vendría a ser la del mundo. Del mundo, estamos hablando ahora un ejemplo del mundo. Al juez. Voy al juez directamente y le digo, señor juez, acá Diana me chocó el auto. ¿Qué va a hacer el juez? Agarra el prontuario y dice, ¿usted quién es? Yo le voy a decir, mi nombre, yo me llamo Luis Alberto, ¿no? Le dicen Betts. Y entonces mira el prontuario y dice, pero usted es un homicida. No, pero yo no soy un homicida. Sí. Y tengo una abogada. Yo no soy un homicida. No, pero va a decir, pará. Acá está el prontuario. Vos ya no estás más en la gracia. Vos estás en la justicia. O sea que cada vez que yo reclamo justicia, Dios me saca a mí, porque ¿qué decía 1 Pedro? Que el juicio empieza Por la casa de Dios. me saca a mí de la gracia y me pone en la justicia. Y cuando me pone en la justicia, ¿qué pierdo? Todos los beneficios que me trae la gracia. O sea que mis pecados son otra vez, acá está el prontuario. Son contables. Se había borrado. No, yo digo, no, ya lo borré, ya Jesucristo lo pagó, acá está el abogado. Y el abogado nunca va a aparecer. Porque yo estoy en la justicia. Yo mismo pedí estar en la justicia. Pues yo llevé el caso a la justicia. O sea, que nosotros cada vez que alguien nos hace algo y nosotros reclamamos justicia a Dios, ¿qué dice? ¿Justicia? Sí, quiero justicia. Pero mira lo que me hizo. Quiero justicia, quiero venganza. Dios te dice, bueno, te saca de la gracia, te pone en la justicia, empieza a leer tu expediente. El del otro no, porque si está en la gracia, Diana sigue en la gracia todavía, viene el abogado.
Quiere decir que uno cuando dice, bueno, que se encargue Dios está haciendo una justicia. No, una cosa es decir que se encargue Dios, otra cosa es decir, quiero justicia. Ah. Por nosotros leemos en los Salmos, claro, yo lo estoy pidiendo, por nosotros leemos en los Salmos que David decía, véngame de mis enemigos, mátalos a todos. Por nosotros tenemos que entender que nuestros enemigos no son carnales. Nuestros enemigos son espirituales. Es la gente que está detrás de la persona que nosotros vemos, que nos está insultando en la cara, escupiendo y todo. No es ese, es atrás. Claro, quién está con ella. O sea, yo cada vez que pido justicia, me vengo a la justicia, te dice, bueno, justicia, te saco la justicia. ¿Y la justicia qué dice? Ojo por ojo. Diente por diente, quemadura por quemadura, mano por mano. Luego lo que vos hiciste, volverá. Y Romano también decía, 2:12. 2.12. ¿Qué decía Romano 2.12? Decía, todo lo que sin la ley han pecado, Ujú. sin la ley también Perecerán, o sea que pereceremos. Y todo lo que va por la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Seremos juzgados por la ley. Así es. Claro, porque por más que nosotros, qué sé yo, el asesino, el violador, te queda el antecedente acá en la tierra. Exactamente. Claro, porque digamos, la tierra no entiende las cosas La cosa espirituales. espiritual. Pero nosotros, la que voy más que nada es el hecho de que si nosotros estamos parados en la gracia, no pidamos justicia. Pues si nosotros pedimos justicia, enseguida Dios te lleva a vos a la justicia. Porque el otro todavía tiene abogados que están en Cristo. ¿Se entiende? 1 Pedro 4.8, ¿quién lo tiene? A ver, levanten la mano por favor. Acá Sabri, Colosenses 3, del 2 al 7. 1 Corintios 13, Cari, del 4 al 7. Y Judas 9. ¿Quién tiene Judas 9? Lore, Judas 9. Empezamos entonces. 3, ¿no? Sí. Y si hacemos justicia por nuestra propia cuenta, Peor. salimos igual. Y estamos en la justicia de Dios. Peor porque después viene mano por mano, que no diente por podemos diente, hacer justicia. quemadura por quemadura. Gracias por avisar. Así que un trompazo a nadie, ¿eh? Un trompazo a nadie porque es trompazo por trompazo. Gracias a Dios, no falté igual. Éxodo 21. Ahí dice que juicios y misericordia será aquel que hiciere misericordia, ¿no? Ujú. Juicios y misericordia. Sin misericordia, exactamente. Porque saliste de la gracia y misericordia y te pusiste otra vez en la justicia de Dios. 1 Pedro 4.8, Sabri, fuerte. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo entonces hacemos para soportar la ofensa del hermano? Teniendo ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Porque no te llevo a juicio. Te perdono. ¿Me chocaste el auto? Bueno, te perdono. Sé que no lo hiciste a propósito. Por más que lo hayas hecho a propósito, te perdono. Porque el amor cubrirá. En el caso mío que me chocaron en el auto, pero yo fui, hablé bien con el muchacho. De última ya dije, ya veo que cubro el gasto yo, dije. Claro, el problema es cuando después realmente te ponen como empezando los cachetazos, las piñas. No. Y A eso me dijeron, te chocó, ese no se va a hacer ni cargo. Me hizo una mala sangre. Después dije, no, voy a hablar. Nada que ver lo que me dijeron. Se hizo cargo el solo, ahora tengo que llevarlo al taller, así que... Igual es un raspón, no es tampoco grave, pero sí, la vez pasada. ¿Quién tiene Colosenses 3? Yo. Del 12 al 17. Perdón. 12. Yo tengo Colosenses Ah, 3:12. Ajá, 3 del 12 al 17. Bueno, dice, vestido pues como escogido de Dios, santo y amado, entrañable en misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene quejas contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Quejas los unos con los otros, así como Cristo los perdonó, perdónense entre ustedes. A ver, Por más que nosotros tengamos razón en el problema que hay, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarnos los unos a los otros. Porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Judas 9. Judas 9, Yo solo vi uno solo nomás. Yo antes. versículo 9. Ah, versículo 9, por eso. Quería Claro, decir- capítulo 1. No, fuera. Fuera. Versículo 9. Sí. ¿Quién Pero, tiene 1 Corintios? pero cuando el arcángel Miguel contendía. Corintio no tiene. Para 1 Corintios. 1 Corintios 13, después vamos con eso. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, pero
El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Wow. Todo lo soporta, todo lo sufre. ¿Y el primero cuál era? ¿Al principio todo que dice? Todo lo sufre. Al principio. El amor es sufrido. Es sufrido. Es benigno, el amor no tiene envidia. El que quiere amar tiene que sufrir el amor. No es cuestión de que te amo porque no me hiciste nada. No es cuestión de que te amo porque tengo beneficios gracias a nuestro amor, hermanos. No, a pesar de que no tenga beneficios, a pesar de que hasta sea medio pesado, a pesar de que es sufrido, tenemos que empezar a sufrir el amor entre nosotros. ¿Qué significa sufrir el amor entre nosotros? Tengo unas cuantas para decirte y No soporto. me las trago. Pero mirá que tengo una lista, pero me la trago, ruego a Dios por tu vida, le pido al Señor que te cambie, pero yo no hago nada indebido porque te amo. Como el Señor nos amó, nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Y ahora sí, el último, Judas 9, versículo 9. Sí. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahí está. Ni siquiera el arcángel Miguel le dijo al diablo una maldición. Ni siquiera fue él el que lo acusó, le dijo, bueno, Dios hace justicia, reventalo, ve lo que quiere hacer. Ni siquiera el arcángel Miguel lo hizo, con Satanás. Directamente dijo que Dios te reprenda. Nosotros tenemos que aprender eso. A cerrar nuestra boca con nuestro hermano, amarnos aún más todavía, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No tus pecados, sino también mis pecados. Pues yo digo, bueno, te amo, te soporto. Pero no es solamente eso, sino que vos también me estás soportando a mí. Es mutuo. ¿Entendés? Ninguno somos perfectos acá. Todos estamos camino a la perfección. ¿Se entiende? Nosotros lo que tenemos que hacer es la respuesta que dio Jesús en la cruz. Jesús dijo en la cruz lo mismo que dijo Esteban cuando lo estaban apedreando. No saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque ellos tenían bien en claro que no era la persona, sino que era el que está detrás de las personas. Yo ruego a Dios para que cada uno de nosotros se nos abra los ojos espirituales para poder ver realmente quién es la persona que nos estaba agrediendo. Que no es esa persona que una vez juró amarnos, que no es esa persona que la tenemos un cariño, no es esa persona que está cerca nuestro o lejos nuestro, sino que es Satanás llenando su corazón, llenando su oído y trayendo esos enojos contra nosotros, ¿sí? Usándolo como marioneta para lastimarnos y sacarnos de los propósitos de Dios y echarnos de la iglesia sobre todo. Menos mal que acá en esta iglesia nos pasa, nos amamos entre todos, gloria a Dios, y estamos bien. Yo quiero que ustedes se acuerden de esto, no pidan justicia a Dios porque Dios lo va a correr, y primero de Pedro dijo que el juicio empieza por casa, por mí, después empieza por el otro. ¿Sí? ¿Amén? No sé si le habrá servido, pero el Señor me dijo, hablarle de esto urgentemente porque quiero que lo entiendan. Cuando yo acepté a Cristo dije, nunca más voy a pedirte justicia, voy a pedirte misericordia. Misericordia y gracia. Para nosotros es fácil. No, Ten misericordia de nosotros. Yo había pedido justicia en el mundo y después me arrepentí, fui a los pies de Cristo. Claro. En secreto, y le decía, desato lo que hice y empiezo a orar y a orar, a orar por la persona que había pedido justicia. Pero en el entonces, mundo. pero entonces cuando uno dice que el Porque Señor no se nos encargue y haga obedece. justicia. Claro, parecemos que el Señor se encargue. Ah, Una cosa es diferente. Entregamos en la mano de Dios. Exactamente. No decimos nosotros yo quiero, no decimos yo. Una cosa es decirte, bueno, que Dios se encargue. Otra cosa es decirte, Tu voluntad. mira que Dios se va a encargar de vos y te va a caer un avión en la cabeza y te vas a caer en un Porque pozo. uno quiere, porque Claro. uno quiere que pase. Claro, porque si uno Claro, dice, hace- lo hace hago todo todo el hermano, que sea la digo que voluntad Dios de Dios, haga ¿no? Ajá. justicia. Está la voluntad. Es distinto, depende Claro. cómo lo Yo le digo pedimos, en el depende cómo tribunal nosotros lo celestial, pedimos. que se haga tu voluntad. Ujú. Eso no es misericordia, ¿no? Eso no es misericordia. No.
Por eso mismo cuando leemos todos los salmos, en los salmos vemos que David hacía eso, pedía, destruye a todos mis enemigos, y hay muchas de esas cosas. Pero ellos no entendían la gracia todavía. Ellos estaban en la justicia de Dios, no en la gracia. Todo el Antiguo Testamento vas a escuchar siempre pedir venganza. Aún hay una parte donde Nehemías también pide venganza por la gente que lo estaba molestando ahí. Señor, encárgate de ellos. No, nosotros no pedimos venganza por nada. Dejamos que Dios, nosotros amamos, a pesar de todo eso. ¿Qué quieres decir? No, que yo también a veces miraba la televisión y miraba las cosas que pasaban y decía, Señor, ¿cómo no bajas? Claro, cuando uno mira la televisión, los noticieros, ¿viste? Y ves a esos violadores que secuestran niñas o niños, y los matan, o esos que entran y por un motochorro que los mata directamente por un celular, Sí, y te da ganas de no. decirle, ¿por qué Dios no manda un rayo ahí que la parta al medio? Bueno, la vez pasada que le robaron al muchacho ese, entregó todo y por no arrancar el auto le dispararon igual y quedó la bala alojada acá. Bueno, yo sale dentro mío, ten misericordia de esos delincuentes, no me sale otra cosa porque no son ellos, lastimosamente está la escritura que va a ser peor. Claro. Que va a ser peor. Y mi marido dice, no, que se le carga un rayo de no, le digo, pero tenés que tener misericordia porque no son ellos, le digo. Porque si Dios tiene que empezar lo mismo por nosotros, tampoco nos estamos lejos, que digamos, Claro, nosotros estamos en el horno exactamente igual. Porque la palabra de Dios dice que aquel que no ama a su hermano es Homicida. homicida. Claro. Directamente, ¿no? O sea que Está al nivel del homicida. estamos a nivel del homicidio. Porque el libro antiguo siempre pedían justicia a la gente, ¿no? Claro. Antes, claro, porque vivían en la justicia. Vivían en la dispensación de la justicia. Ujú, ahí. Nosotros vivimos en la dispensación de la gracia. Es una dispensación totalmente distinta. ¿Sí? Y cuando nuestro Señor Jesús dice las buenaventuranzas, bienaventurados los que piden justicia, porque serán saciados. ¿Cómo Claro. se toma eso? Eso están pidiendo en la oración. Bienaventuradas esas personas que se ponen a orar pidiendo por un mundo más justo. No por que la justicia matando a los demás. Esto apunta siempre Dice, los que lloran serán consolados, los Exactamente. que piden justicia serán saciados. saciados. Que tiene un nombre dice. Claro, pedir justicia, no venganza. Capaz es que vos pedís justicia para el mundo, que sea un mundo más justo. Claro. No el hecho de que mate a todos los malos. No. Señor, quiero que, claro, Claro. que el hombre cambie. Que, Claro. O si alguien te hace daño a vos, decís, Señor, te entrego tu justicia, nada más. Si vos perdonás, tenés que soltar el perdón sí o sí. Claro, vos tenés que perdonar y seguir adelante. Sí. Sea quien sea. Nosotros nos guiamos por la voluntad de Dios. Exacto. Amén. Lo dejamos todo en las manos del Señor. ¿Se entendió entonces? Amén. Yo no sé si a alguien le habrá servido esto, pero estoy convencido de que Dios nos dijo que era así. Sí. Amén. Que se lo explicaras porque nos va a venir tiempos difíciles en los cuales van a querer pedir justicia a Dios. Tranquilo. Y ahora ya lo sabemos. Vamos a pedir misericordia. Misericordia. Señor, hágase tu voluntad. Perdónalos, no saben lo que hacen. Y cosas semejantes. ¿Sí? Bueno, vamos al estudio. ¿Qué les parece? A ver si avanzamos algo en el día de hoy. Vamos a correr un poquito así. Vamos a mandar un saludo a los pastores que están ahí ya con nosotros, viéndonos, seguramente. Están en la playa ahí tomando mate en la arena, con los pies en la arena. Dios. ¿Por dónde quedamos? ¿Alguien se acuerda? La autoridad delegada debe estar bajo la autoridad. Sí. Pero a mí me quedó por una hojita, ¿no? Ya habíamos sin título, me parece. Habíamos pasado. ¿Esta pasamos? Manteniendo la autoridad. No existe autoridad delante de... No, sí, te decimos que no. Ser autoridad delegada es algo muy serio. Muy Jamás serio. trate de establecer tu propia autoridad. Quedamos en ese, hicimos la primera hoja. La primera hoja, muy bien. Jamás traten. Acá está bien, acá. Esa hoja la hicimos. No, esta la Esta la hicimos. hicimos. Esta está bien, esta. Esa la hicimos también. Ella la hicimos también, sí, porque está La autoridad delegada. Que te recuerda que sale y volver acá otra vez le dirá abajo. En esta quedó. Acá. ¿En cuál? A ver. ¿Está hicimos incluso? Tenía que Claro, poner esta nombre. ya Ya la la hicimos. hicimos. En este título quedó, pero hicimos Ah, la claro, acá primera quedamos. cosa, La primera y la segunda. Ahí en la La autoridad primera delegada. marcando, ¿ves? Ah, ¿está en todo? Ahí. No, ¿Seguro? ya, Yo en la dijiste acá. primera. Sí, sí. Esto también lo hicimos ya. Acá falta. La autoridad delegada no debe errar. Claro, este. Sí, pero Acá. yo dejé este acá. Sí, esta. Para fijarme que no me pierda. No, en esta. A ver, yo tengo. Porque yo tengo marcado hasta Que acá. traiga número, por favor, el próximo Yo le estudio. hice el cosito para poner el número. La autoridad delegada
debe estar bajo autoridad, decimos Diana. Acá, Cari, Esa no hicimos todavía. No, esa lo hicimos, pero la hojita anterior estamos. ahí quedamos. Claro, quedamos en esta. Quedamos Dios en le esta. ordenó a Moisés Sí, pero nos que falta hiciera- esta. Esta no hicimos. Yo no me acuerdo. Sí, sí, yo la tengo toda marcada. Sí. Sí, esa la hicimos bien. Vamos Yo atrás. tengo marcado No, pero no es esa, esta es otra. Las autoridades delegadas deben estar bajo autoridad. Acá, en el Esta no principio. hicimos. Mira, aquí se va a marcar todo acá. También, a ver hasta dónde. Sí, acá. A ver, ¿quién sabe? Yo tengo acá. ¿Cuál Terminamos. última? A ver, ¿a dónde terminamos? Terminamos acá. Sí, viste, yo también Claro. la tenía marcada, por ¿Cuál eso falta? igual Esta. que esta. Ella también la tiene marcada, esta, la que vos no la marcaste. Esta. Comenzamos acá. Acá marqué. Donde dice Dios le ordenó. Y ahora Dios cuál le falta. ordenó a Esta. Moisés Esa. que hiciera ¿Está la bien? transacción esa. Claro, por ahí quedamos. Esa la hicimos. Ser autoridad delegada es algo Acá muy quedamos, serio. mamá. Ah, ¿se acuerdan que hablamos sobre Moisés? ¿Por qué quedó Moisés a las puertas Está de bien lo que dice ella. Acá quedamos. Está bien, pero ¿Cuál está bien. tenemos que hacer? Está bien lo que dice Ahí esta. está. Ahora, Ahora, Esta. sacamos la Les voy a hacer prueba a todos. Justicia. ¿Se acuerdan que quedamos en el triángulo? Acá, mami, ahí. Cero memoria ¿esta acá, la ¿eh? hicimos? Dios, nos callamos porque estamos en el horno. Pero le dije que la marque. Le Le dije dije que que lo marqué. Ah, me echa la culpa a mí. Es raro porque yo Justicia. dejé, Justicia, justicia. Dios, hazme justicia. no, yo dejé esta acá, por eso dije yo, qué raro que me quedé acá. Claro, porque quedamos en esa. Bueno, tienen un cero todos. No, yo tengo Cero, marcado. cero, cero, cero. No, lo más lindo es que yo puse esta, dije, bueno, me quedé acá. Tengo marcado acá, no entiendo nada. Muéstrenle la hoja donde está Beatriz, por Pero favor. yo te, mira, autoridad delegada y está marcado acá. Pero esa está, ya 10 hicimos minutos, ya. claro, pero En la que no ya vinieron. pasaron 10 No, minutos. la que no viniste. Claro, Pero el yo título la vi vendría a ser en casa. Muy bien, ya ya vio el video. Marqué acá. Ah, muy bien, gloria a Dios. Tiene segunda página y tiene tercera página. Sí, Ahí ya está, sí ya después hicimos viene. Bueno, Y ahí, Vamos. acá. ¿De dónde va? ¿A dónde? Dios le ordenó a Moisés. ¿Cuál nos quedamos? Dios le ordenó a Moisés. A esa parte. Gracias, Silvia. Yo me acuerdo que habíamos dicho que Moisés no entró a la tierra prometida, ¿se Claro. acuerdan? Porque había cometido, veía cara a cara a Dios. No, pero lo Te elegiste. vi. Entonces por ahí quedamos. Dios le ordenó a Moisés. Bien, leemos Dios le ordenó a Moisés para que le esperamos buscar. Leo. Pará. No. Dios le ordenó a Moisés. Tengo que poner el número de las páginas. No, que lo más lindo es que yo dejé marcado acá este. ¿O me equivoqué de hoja? Y pues justo íbamos a leer esta, pero yo había dicho que por el Que título. habíamos dicho Yo miré la claro, hora, todavía pero no llegamos. No llegamos, ¿no? No. A terminar el otro. A leer una hoja Dice, más. las autoridades delegadas no debieran errar, que está el título en el medio. Acá. La primera hicimos, la segunda también. Claro, no habíamos llegado al horario. Dios nosotros. le Claro. ordenó a Moisés. Dios le ordenó a Moisés. ¿Listo? Sí. Bueno, leemos. Dice, Dios le ordenó a Moisés que hiciera la transacción, ya que en las aguas de Meriba también había sido él el personaje principal. Al ver cómo moría Aarón, se le hizo saber a Moisés cómo moriría él también. Al ser desnudado de sus vestiduras santas, Aarón murió. La gente común no muere al ser desnudada de sus ropas, pero Aarón sí, porque su vida era sostenida por el servicio. Esto nos indica que la vida de uno que sirve a Dios llega a su fin cuando termina su servicio. Muchos años pasaron después del suceso recién descrito, pero el juicio de Dios siguió. Finalmente él trató con Moisés en la misma forma que había tratado con Aarón. Citó a Moisés al monte Nebo, porque allí había de morir, aun cuando durante los años intermedios había permanecido fiel. Antes de morir, Moisés bendijo con un canto al pueblo de Israel, pero no pidió ser librado de su juicio particular. Ver Deuteronomio 33. También se humilló bajo la poderosa mano de Dios, al que había representado la autoridad de Dios y le había obedecido toda su vida, salvo en ese único caso su ancianidad. No se le permitió entrar en Canaán. Qué tremenda pérdida sufrió Moisés. No pudo participar de la promesa de que 600 años antes Dios había hecho a Abraham. No hay algo más grave ni que se considere con más severidad que el que una autoridad delegada actúe mal. Cada vez que ejercemos la autoridad debemos pedir estar unidos a Dios.
Si cometemos un error, debemos separarlo rápidamente de Dios para no incurrir en su juicio. Antes de decidir algo, procuremos conocer la mente de Dios y solo después de conocerla podemos hacerlo en su nombre. Muy bien, ¿hay más? Bueno, ahí dice entonces que, primero que nada vemos que Moisés no le dijo a Dios, Dios estás equivocado, Dios yo merezco entrar. Moisés no se defendió, conocía tanto a Dios y el carácter de Dios que supo que una vez que Dios dio sentencia, no había marcha atrás. Él no iba a entrar a la tierra prometida. O sea, nosotros tenemos que conocer tanto a Dios que tenemos que entender que cada consecuencia que hagamos viene una sentencia de Dios. Nosotros tenemos que tener temor de no equivocarnos en la presencia de Dios. Nosotros cada vez que nos equivocamos como líderes, como encargados de área, como pastores, lo que hacemos siempre es separar diciendo fui yo el que dije eso, no fue Dios Claro. el que me hizo decirlo. Claro. Pues si yo represento a Dios y lo que yo hablo es voz de palabra de Dios, significa que fue Dios el que se equivocó. Y Dios ahí salta a defenderse diciendo yo no me equivoqué. Y el que cae, ¿quién es? ¿Pueblo? El interlocutor. Por eso cayó Moisés. Por eso cayó Moisés. Claro. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer cuando nos equivocamos, como humanos que somos, imperfectos que somos, no hay ni uno perfecto, nada de todo eso, estamos todos en el horno, lo que tenemos que hacer siempre es reconocer nuestros errores. No pensar que somos superior, no pensar que somos infalibles. Nosotros no somos infalibles. Nosotros reconocemos nuestros errores, pedimos perdón a quien haya pedido perdón y nos separamos así de Dios. Pues si no, Dios va a intervenir para limpiar su nombre y nos va a limpiar a nosotros. ¿Se entiende? A eso se refiere ese pasaje. ¿Un poquito más? Moisés no podía pretender que lo que había hecho en las aguas del Meriba lo había hecho en el nombre del Señor. No seamos necios, si no aprendamos a temer y temblar delante de Dios. No seamos necios si no aprendamos a temer y temblar delante de Dios. No pronunciemos juicio irreflexivamente, antes dominemos nuestro espíritu y refrenemos nuestra lengua, especialmente cuando seamos provocados. Cuanto más conozcamos a Dios, tanto menos descuidados seremos. Hay veces cuando podemos recibir perdón después de caer en la mano de Dios, pero no siempre sucede esto. Entendemos claramente que no hay que ofender la autoridad de Dios. Como no hay veces que Dios perdona y otras no. Y a Moisés no lo perdonó. Ah, pero que te Pasa que siempre depende, ahí se refiere el versículo, ¿recuerdan lo que habíamos visto la otra vez? Sí. Del error, Que de la escala de Un errores. espacio de margen de error. Un margen de error. Hay veces que tienes tan poco margen de error. Que A vos ver. sabés lo que es correcto y no lo haces. Claro, pero pasa que yo me puedo equivocar ahora, ¿no? Y mi margen de error es todo esto. Entonces, si bien me duele, perdí. Ahora cuando yo estoy acá, y mi margen de error es esto, a perder ese poquito a ese nivel, es mucho más duro, mucho más doloroso para uno, que perder todo esto a este nivel. Es igual que si vos vas a la secundaria y te preguntan 3 por 2, 3 por 2, 3 por 2, Claro. te estás rascando la cabeza. Claro, A eso se refiere. claro, En cambio, si vos vas a recién a primer grado, 3 por 2, y ahí sí, claro, vale. poner los dedos, empezar a contar. Pero si ya estás en la secundaria, sos ingeniero, estás por recibirte, 3 por 2, y te empezás a rascar la Tenés cabeza. margen de ¿Para qué error, busco claro. la calculadora? Claro, A eso se refiere más que nada, ¿no? claro. Que este poquito que desobedeciste ahí te va a doler mucho más que todo esto. Si bien te duele también, pero Claro, por el nivel también. por el nivel en el que estás parado. Ah. La pérdida siendo menos Claro, es porque mucho más Moisés grande. conocía tanto a Dios que no podía tener ese margen de error, Exacto. claro. Encima que guiaba un pueblo tan grande, estuvo 40 años con Dios caminando. O sea que, y realmente hablaba con Dios cara a cara, subía al monte, tomaba mate con Dios, estaba con la cara iluminada. Pero hay algo que Terrible. hay que aclarar acá, ¿no? A ver. Yo quiero entender, porque dice, hay veces cuando podemos recibir perdón después de caer en la mano de Dios, pero no siempre sucede esto. Perdón sí vamos a recibir, Ujú. pero quizás Dios te haga de lado de tu ministerio. ¿eh? Claro, puede ser que te saque del ministerio. Ah, pero Por perdón el grave siempre. error. Sí, sí, el error siempre. Ah, bueno. Pero claro. si Hay consecuencias también de los errores Consecuencias, escuchados. claro, lo que siempre hay perdón, lo que no te saca de las De las consecuencias. consecuencias. Dios te perdona, pero las consecuencias de este mundo las tenemos que pasar. Nos guste o no nos guste,
No hagan como mi amigo, yo una vez lo conté en la predica. Mi amigo que en la célula, estamos ahí orando por él, no sé si se acuerdan, estuvieron en esa predica, que se llamaba Luchi. Luchi venía y me decía, ves, conseguí una moto, gloria a Dios, conseguí una moto para trabajar, conseguí para trabajar. Una moto, gloria a Dios, estamos todos contentos orando por la moto. Viene la otra semana, al tiempo, con la mujer, y me dice, Beth, orá porque me quieren meter preso porque la moto era robada y me la querían sacar. Ahí nos damos cuenta de eso. Claro. Errores. Del error. Claro, A veces nosotros queremos bendecir el pecado y no entra la bendición del pecado. Claro. No. Disfrazar, digamos. Disfrazarlo, meterlo ahí como si fuera una bendición de Dios y yo quedar como un súper santo, súper ungido. Dios me escuchó, me dio la herramienta de trabajo y Dios ahí. La procedencia no era. Por más que nosotros estemos orando, él iba a ser salvo, pero él va a ir preso porque se afanó la moto. Claro, tiene que pagar. No Tiene es que que la pagar. compró robada. No la compró robada, él fue y la robó. Ah, Encima peor. O sea que Para eso que los ladrones no te dan el reino de los cielos tampoco. esa consecuencia de ir preso no la pudo evitar. Y no. Dios lo perdonó, bueno. ¿y era un día? No, no era líder, Ah, un chico de pues, preso. como yo. Nada, era un matrimonio que recién empezaba y no sé dónde está ahora. Los pastores, ¿cómo mandaste las fotos? Son de la esquina de mi casa. Son mis primos. Ah, tu primo. ¿Seguimos? Dice, las autoridades delegadas no debieran errar. Para que nuestro servicio sea aprobado por Dios, debemos servir no con nuestras propias fuerzas, sino en el terreno de la resurrección. Nosotros mismos no tenemos autoridad, solamente la representamos. Nosotros representamos la autoridad de Dios. No es que nosotros tengamos una autoridad propia. Claro. ¿Sí? Si yo tengo la autoridad de Dios para enseñarles. ¿Qué les enseño? La palabra de Dios. Cuando yo me mueva de esto, ya perdí la autoridad de Dios y estoy enseñando con mi carne. ¿Conocen a Josie Jones? ¿Josie Jones lo conocen? En el año 78. Josie Jones fue un mesías que apareció y ganó mucha gente. Entonces era un pastor. Él predicaba a todo el mundo, todo, y tenía más de 1000 seguidores. Entonces, ¿qué dijo Josie Jones? Dijo, bueno, se viene el apocalipsis, nos tenemos que encerrar, tenemos que buscar una granja donde estamos todos juntos separados del mundo. Una secta. Una secta. ¿Conocen la historia de Josie No, me Jones? parece que sí, una película se hizo, ¿no? Josie Esa- Jones, seguramente, sí. Sí, me parece que era película, pero no me acuerdo. Entonces van y se cierran en un lugar. Una comunidad, sí. Entonces él mismo empieza a enseñar. Aparte de volverse un violador de todas las mujeres que estaban Sí, ahí. sí, ¿Mm? sí. En un momento dice, Tenía que bueno, obedecer lo que él le decía. va a venir el FBI a buscarnos de parte de Satanás. Nosotros nos vamos a suicidar. ¿Mm? Y tomaron veneno y murieron 980 y pico de personas. Así bien ¿Estás pensado. viendo más? 300 y pico eran chicos. Josie Jones, algo se llama el tipo. ¿Por qué? Porque empezó enseñando la Biblia, pero llegó un momento donde dejó la Biblia de lado y empezó a enseñar de lo suyo. ¿Mm? Ahora, ¿es problema mío si hago eso? Sí. Y es problema tuyo, Claro. por no hacerme volver a la Biblia. Ustedes tienen toda la autoridad para decirle al que está enseñando, hermano, usted está equivocado. Eso no dice la palabra de Dios. ¿Mm? Esa autoridad usted la tiene que tomar también. Usted tiene la autoridad de ¿Eso cómo decirle, se toma? Cuando- Llamando al pirata. Hay iglesias donde directamente los maestros se paran, si está predicando eso, se paran y le dicen, mire, hermano, lo amamos mucho, usted está hablando cualquier cosa. Así. Sí, bájese de ahí porque... Claro, porque vendría a ser como una falsa doctrina. Exactamente, y lo sacan ahí mismo. Después hay otro no, que directamente, si yo tengo dudas y no estoy tan seguro, hermano, ¿qué quiso decir con eso? Claro, que te Enséñamelo. la palabra, Sí, pero acá dice esto, sí, pero acá también dice esto, y empezás a discutir con él para ver qué es. Ahora, si se va mucho, realmente te tenés que levantar ahí mismo y decirle, hermano, no. Yo vi una vez así, una que le digo, hermano, no dice así la Biblia. Claro. Sí. Ahí en los bautistas donde yo era, eran terribles. Te decías cualquier cosa y te sacaban pero los pelos. Sí, eran de todo. Usted está diciendo cualquier cosa. Se paraban así y decían, usted está diciendo cualquier cosa. Y ahí te agarraban y te bajaban. Y sí, porque así se frena la falsa La falsa, doctrina, por sí. eso, Claro. nosotros tenemos esa autoridad para hacerlo. Con respeto, con más amor, amándonos los unos a los otros, porque nosotros nos conocemos. El tema es que si viene alguien de afuera. Claro. Ustedes conocen mi doctrina, lo que yo pienso. Yo conozco lo que ustedes más o menos piensan.
Entonces más o menos vemos que vamos para la palabra de Dios. Ahora si viene alguien de afuera y empieza a enseñar cualquier cosa, pará. Entonces yo lo saco afuera y bueno, charlemos y vamos a ver qué pensás, para qué lo vas, qué es lo que quiere decir. Claro, una vez me encontré con una, no sé si eran testigos de Jehová o eran supuestamente que estaban predicando en Lanús. Me dice, estamos enseñando sobre el Dios Madre. Oh. ¿No sabían que era el Dios Madre? Una vez sí, Instagram. Dios Madre, sí. Dios Madre, claro. Los escuché. Lo escuché yo. ¿Ves? Si llega a venirse alguien y empezar con eso, yo le tiro con la Biblia en la cabeza. Claro, sí. Eso no es Sal, misericordia. sal. No, pero después le digo, que Dios te va con amor, hermano. Y con esa que viene pesadita, ¿ves? Con la pesadita. le- También, porque encima te Encima hablaban pesa. versículos y todo sobre que hablaban sobre el... Claro, que Dios, claro, para eso uno tiene que conocer. Tenemos la palabra. Por eso en la iglesia tiene que haber maestros. Es fundamental que haya maestros. Y es fundamental que ustedes cuiden la doctrina. Los maestros la vamos a cuidar y ustedes van a cuidar al maestro. Cuidando la doctrina de lo que está enseñando. ¿Sí? Por eso ustedes mismos se tienen que aprender a autoministrar también. Tener su tiempo de Está bueno, administración, porque esto nos enseña, ¿no? claro, Sí. aprender, Aprende muchas cosas, yo creo. Sí, sí. leer, que el Espíritu Santo los guíe. Te abre la ¿Mm? mente. Porque Bueno, yo, soy de ser sumisa y sujetarme las cosas así de Dios, ¿viste? Las cosas de Dios, las cosas de cosas de Dios. eso va más adelante, para este día falta. Ustedes tienen que entender que Ay, chay. ustedes tienen que entender que yo no soy el sabiondo de acá. Está la cámara. Ah, bien. Acá no hay sabiondos. No pasa por ahí. Acá estamos todos aprendiendo. Lo que yo no sé, yo voy a la palabra de Dios, lo empiezo a buscar, a investigar y buscar que mi don se active para poder explicar después. Para ahí me llega una pregunta que yo no lo sé. Adán tenía ombligo. ¿Qué sé yo si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? Para que lo voy a buscar, me empiezo a averiguar y en algún momento va a saltar si tenía o no tenía ombligo. Un buen maestro dice, no sé, lo voy a averiguar. Claro, lo voy a Te averiguar. debo la respuesta, te dicen. A mí me ganan a le pregunté y me dice, te averiguo y después te debo la Te la respuesta. debo. Porque Acá me algunos buscan. para chapear te tiran así. Cualquier cosa. cosa. Eso, después cuando uno va a la palabra y nada que ver. Claro. Ahí te das cuenta entonces si realmente el maestro está bien parado o no está bien parado. ¿Sí? O sea que ustedes tienen que cuidar la doctrina, no sean como John y John. Acá tenemos que tomar veneno, porque viene el FBI a buscarnos y nos van a ir todo al infierno. Y no cometimos. Lo tomaron nos todo, cometemos, sí. somos después suicidas nosotros mismos, nos Claro, matamos. ujú, se matan ustedes no mismos. somos quien para quitarnos la vida. Claro, porque ahí está la palabra también que dice, Dios te la da y Dios te la quita. Entonces si vos te suicidás, como que tampoco está en base a la palabra. Exactamente. Claro, Y así fue el desastre que hicieron esa gente. claro. Los sectas porque la gente no le enseña a hablar a la gente. Yo no quiero hacer nunca eso. Yo quiero que ustedes hablen, me corrijan, Claro. charlemos, veamos a ver qué piensan. Pero como en los lugares hay lugares donde no se le puede hablar al pastor o al siervo, conocen esas iglesias que al siervo no se lo toca, no se le discute ni nada. Lo que dice el siervo es voz santa. No, así no. No. Ese es el Papa con su edicto infalible. Nosotros no somos así. Nosotros a mí me lo tenés que explicar y yo lo tengo que ver en la palabra de Dios. No me hagan que tuviste una revelación ahí loca y me venís así cosas locuras, no. Si no está acá en la palabra de Dios, yo personalmente no lo acepto. Sea lo que sea, por más que haga milagro todos los días, Así decía Spurgeon. Por más que haga milagro todos los días, si no está en la palabra de Dios, lo tenemos que descartar inmediatamente. Lo sacamos. No me sirven los milagros, a mí me sirve la salvación. ¿Sí? Sí. Así que nos corregimos mutuamente en el amor del Señor. ¿Sí? ¿Seguimos leyendo un poquito más? Vamos. Solo causamos problemas si hacemos algo a nuestro antojo. Dice, la iglesia no solo teme que no haya autoridad, sino también a la autoridad ilegítima. Dios tiene un solo pensamiento y ese es establecer su propia autoridad. En la iglesia la sumisión a la autoridad debe ser absoluta. Sin sumisión no puede haber iglesia. Igualmente, la actitud de temor y temblor en los que representan la autoridad debe ser también absoluta. Muy bien, ahí vemos algo entonces. Sin autoridad no hay iglesia. Y sin sujeción de esa persona, Bueno, Ah. sin la sujeción de la autoridad a Dios, ¿qué no hay? ¿Qué se puede sentar por acá? ¿Cómo está la cámara ahí? Toma. ¿Cómo está para la cámara? acá, venía acá de este lado, mirá. Vente, mira. Corta que se ve. Bienvenido, Alfredito. Gloria a Dios. ¿Se entendió esa parte entonces? Nosotros somos autoridad sujetas a Dios. Si la autoridad no está sujeta a Dios, menos la iglesia no se va a sujetar a esa autoridad. ¿Amén? Un poquito más.
Dice, sin sumisión no puede haber iglesia. Igualmente la actitud es esto, ¿no? Hay dos dificultades en la iglesia, la falta de sumisión absoluta y la presencia de autoridad ilegítima. Tenemos que aprender a no hablar irreflexivamente, a no dar opiniones negligentemente. Nuestro espíritu debe mantenerse siempre dócil para con el Señor, en espera de recibir la luz que tenga para nosotros. De otro modo, envolveremos a Dios en nuestro error y haremos en su nombre cosas que no son de Él. Por esta razón tenemos que aprender, por una parte, a someternos y por la otra parte, a representar a Dios. Esto significa que tenemos que conocer la cruz y la resurrección. El que la iglesia tenga un futuro depende muchísimo de lo bien que aprendamos nuestras lecciones. Aprender a representar la autoridad de Dios, ¿sí? Sobre todas las cosas, y ser autoridad legítima de Dios. Hay mucha gente que se autopone en un cargo que no le corresponde. Y eso trae perturbación al cuerpo. ¿Sí? Cuando el cuerpo está bien en armonía, cada uno en su lugar, las cosas fluyen en amor, en sujeción, y salen perfectas para el Señor. Ahora cuando ya hay uno que trata de imponerse, y yo soy el que mando, de ordenar, y yo lo sé hacer, el yo lo sé hacer no significa que sea un llamado de Dios. Yo soy una persona activa, no quiere decir que Dios me ponga a mí para activarlos a ustedes, no. Tiene que ser un llamado de Dios para hacerlo. Yo lo sé hacer, bueno, hacerlo, no. Dios me tiene que decir a mí que yo lo haga de esa manera. ¿Sí? Obviamente si tengo algún talento lo voy a poner al servicio de Dios. Claro. Pero de ahí ya ponerme autoridad para mandarlos a ustedes, no. Pero No me si la corresponde. autoridad te la da el hombre, No sirve. no sirve. La autoridad dada por los hombres no sirve. Porque nunca Pero se va a... suponer, ponerle el pastor te dice, bueno, vos sabés hacer esto, hace esto. Ujú. Pero con el pastor Pero ya sí, con su claro, si no es la autoridad de Dios, el pastor es Claro, ahí estás teniendo la autoridad no del hombre, sino del pastor que viene de parte de Dios para por vos. eso. Entonces vos decís que Para sujetar. sujetarse Claro. hasta el pastor, no sobre a lo que... Una cosa es que venga el hombre cualquiera y te diga, bueno, Claro. hace eso. Claro, que el pastor tampoco no te va a dar así si no lo consultó con Dios primero, porque también se le va a demandar a él si Claro. es una persona equivocada, digo yo. Sí, ¿no? Nosotros siempre queremos animarlos a trabajar en la obra. Porque ahí se van descubriendo los talentos, se van descubriendo los llamados. Claro. Pues si están sentados, no están activos, no se prende nada. ¿Me puedo abrir esto? Así que por ahí vos te mandan a hacer algo que quizá no sea ni tu llamado, ni siquiera esté la autoridad de Dios sobre eso. Claro, pero lo sientas. Pero la cuestión es hacerlo para empezar a mover las cosas de Dios. Yo estoy asombrado, otra vez lo vuelvo a repetir, cómo salió la reunión de mujeres. Para mí fue hermoso. Hermoso. La paz y la armonía que hubo con la gente sirviendo, yo me gozo en eso. Si hubo mucha gente, poca gente, tuvieron lo que Dios quería que estén, pero el servicio fue impecable. ¿Ven? Ordenado, bárbaro. No Realmente, abarrotada, ni chocando, no, ni nada. claro, perfecto. Así que yo los felicito otra vez más. Ahí te das cuenta cuando el cuerpo trabaja en armonía. Veamos un poco más. Dice, las autoridades delegadas deben estar bajo autoridad. Escucha esto. En el tiempo del Antiguo Testamento, David vino a ser la segunda persona a quien Dios hizo rey. El primer rey, Saúl, también había sido establecido por él. David era la autoridad recién instituida por Dios, el nuevo ungido del Señor, mientras que Saúl era la autoridad desechada, aquel cuya unción pertenecía al pasado, porque el Espíritu de Dios ya lo había abandonado. Observemos ahora cómo se sometió David a la autoridad, no haciendo ningún intento de establecer su propia autoridad, esperando a Dios para conseguir la autoridad. 1 Samuel 24 consigna lo que ocurrió en En-Gadi. David cortó la orilla del manto de Saúl y se le turbó el corazón, porque su conciencia era sumamente sensible. Perdón. No buscamos los versículos ¿sí? Para ganar un poquito de tiempo, ¿les parece? Sí. Conocemos la historia de David. Me encanta. Sabemos que David fue ungido rey, pero todavía había un rey antes. ¿Pero por qué? Porque el rey Saúl le exigía más por el primero, que era tener un rey antes de esperar el tiempo de Dios. Claro, y realmente Dios no tenía dispuesto a dar rey para Israel. Él era su rey. Pero por el corazón duro de la gente que pedía rey, Claro. le dio un rey. Saúl. Le dio a Saúl. ¿Se acuerdan? Saúl fue descartado porque se rebeló contra la autoridad de Dios. Entonces Dios se busca a un niño, se busca a David. David era muy joven cuando fue llamado, a tal punto que el padre ni lo consideró para llegar a ser el rey. Lo llamó de último cuando se acordó que estaba por ahí tirado.
No, acuerdas? claro, porque, ¿cómo se dice? El profeta le decía, no tenés otro hijo Claro, más, tenés- porque tú eres ya lo Pasaron despertó. 7. Y claro, trajo a los mejores guerreros, todo, y Lo que está más no, el preparado. pastor de ovejas, bueno, el que yo le está preparando. El para niño, David. claro, estaba preparando. Estaba preparando para... O sea que teníamos dos reyes acá en Israel. Uno ya ungido por Dios y el otro en ejercicio, ejerciendo el Quiere reino. decir que no se levanta, sino quiere que está preparado, ¿no? Quiere decir que Dios te llama y te va preparando, Te va capacitando. capacitando, todo. Pero vos cuando tenés un llamado de parte de Dios, vos ya podés empezar a ejercer ese llamado. A vos Dios te llama para ser pastora. Entonces vos ya empezás a ser pastora antes que tener el título. Después va a llegar el momento donde Claro, alguien te David ya va... estaba escogido para rey. Te va a llegar una persona y te va a escoger Hermano. y te va a reconocer el trabajo pastoral que estás haciendo delante de la gente. Pero vos ya sos pastor. ¿Entendés? Después te lo reconocen. ¿Sabe, pastor Alicia? Vamos, Alicia, todavía. ¿Se entiende el ejemplo? Nosotros vamos... Es como que tus mismas obras, sin hablar, van diciendo que estás haciendo un trabajo pastoral sin que lo... Es Exactamente. decir, si este hermano se maneja así o esta hermana está haciendo... Vemos que su llamado es este. Claro, pues la misma iglesia va diciendo, Según tiene que ser cómo va pastor, tu tiene que ser camino. pastor, tiene que ser pastor. Y llega un momento Pero antes donde... existía la te claro, reconocen. profeta que te decía, Claro. que Dios le hablaba a él. Y ahora nosotros somos los profetas. Cada uno de nosotros somos los que vamos viendo el llamado de cada uno. Pero no es cuestión de esperar a que yo me capacite, estudié, tengo todos los libros y recién ahora me empecé a trabajar como si fuera. No, no. No, voy a esperar que me llamen, me unjan. Bueno, ahora sí voy a empezar a trabajar como pastor. Igual que yo espere para enseñar. Yo no voy a esperar que venga el pastor, me dé un título ahí que diga el maestro y recién ahí, bueno, ahora sí empecemos. No, no. Desde que pude tener voz y voz, empecé a enseñar. Desde el púlpito, en estas reuniones, cuando hacíamos allá también. Claro, después te A mí nadie me fuiste reconoció como capacitando, maestro. claro. Dios te fue guiando a la situación que él te quería poner. Exactamente. Yo no tengo título de maestro. A mí nadie vino y me ungió y me dijo, bueno, vos sos el maestro de la iglesia. Dios, el título de Dios. En algún momento llegará el reconocimiento. Claro. Pero yo no voy a esperar a que me llegue el reconocimiento para Enseñar. enseñar. No, porque ya Dios me lo está demandando ahora. Claro. ¿Entendés? Es un reconocimiento de la gente. Claro. Un cartelito que después no te sirve para nada. No. Se va a andar con el cartel y no es reconocido por Dios, ni por los hermanos. Claro, no te sirve para nada. Pastores, y va a decir, el cartel nomás, porque después. A veces Me quiere echar el pastorado a otro. ¿viste? A veces ese cartel te hace tu ego y bueno, te hace. Le pasó el manto a otro. Le quisiste pasar el manto y no. Vaya para acá el manto, encantado. Che, no seas tan mal, te está mirando el pastor. Ah, terminando el pastor. ¿Se entendió? Seguimos. Dice, el capítulo 26 nos relata cómo se llevó David la lanza y la vasija de agua de Saúl. Probablemente pensó que al llevarse estas cosas tendría una prueba de su presencia. ¿Se acuerdan de esto? Lo estaba persiguiendo David, Saúl por todos lados de David. Se escondía, dice que iba por un lado de la montaña y Saúl venía por el otro. Y se cruzaban ahí, se escondía para que no los pueda encontrar. Saúl va a una montaña, se mete en una cueva, va a hacer sus necesidades, a cubrir sus pies. Y David estaba dentro de la cueva. Claro. Entonces los muchachos que están ahí, buenos amigos, le decían, matémoslo. Si lo tenés acá, vos sabés que Dios te ungió por rey, lo matamos. Y ahí mismo tenés la corona, te la ponés y salís siendo rey. No. Y David no quiso levantar la mano, pero le cortó el borde del manto. Como diciendo, yo estuve acá. ¿Sabes que se sacaban el manto, lo dejaban ahí? Hacían sus necesidades para no mancharlo, después se lo volvían a poner. Bueno, creo que mientras estáis sentado, después le cortó el... No. No lo veo. No. Medio asqueroso. Dice. Y otra vez estaba durmiendo y también se le acercó, entre medio todo el pelotón, fueron caminando sin problema hasta el borde y le sacó el vaso de agua que tenía ahí y la lanza que le pertenecía al rey. O sea que llegó también ahí para matarlo. Con todos los soldados durmiendo alrededor, nadie se dio cuenta. Pero no quiso porque era el ungido todavía. Dice. Claro, pero David no lo hizo. No lo podía tocar. Dijo, no voy a tocar al ungido de Jehová. Nosotros tenemos que aprender. David aprendió que tampoco era su Temor tiempo a de ser Dios. rey también. Pasa que por ahí, claro, por la gente misma te va
queriendo impulsar a eso. Todos le dijeron matalo, matalo, matalo. Es tu oportunidad. Es tu oportunidad, sos rey, matalo. Pero él mismo había entendido que no es así como se consigue la autoridad. Claro. Yo no tengo que pisar en la cabeza a alguien para ser autoridad. Claro. No. Porque después me la van a pisar a mí también. Claro. No es así. Claro. Yo tengo que esperar en los tiempos de Dios. Claro. Nosotros no tenemos que forzar nada. Porque las cosas forzadas se revientan. David no forzó, él esperó. Dios Dijo- tenía determinado el reino para David y iba a llegar, se oponga que se oponga. Claro, Claro. él sabía que había sido ungido por Dios. Listo. Vos sabés que fuiste ungida por Dios. Ungido por Dios, va a llegar su momento donde Dios va a cumplir la promesa que te dio. Punto. No tenés que pisar la cabeza a nadie, apresurar nada, solamente esperar. Claro, espera. Porque no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Exactamente. Seguimos. Dice, y así le escucharían con más atención. Pero esta es la manera de actuar de un abogado y no la de un creyente. El creyente se interesa en los sentimientos, no en los argumentos. Trata con los hechos, no con la prueba. Ahora bien, es cierto que al principio David actuó como abogado, pero teniendo el sentir de un creyente, se le turbó inmediatamente el corazón. Se le turbó el corazón a David de haberle cortado el manto y de haber sacado la espada y el vaso de agua, el tacho. O sea que se le turbó. Él quiso tener una muestra, decir, estuve cerca, mira, acá están las pruebas de que estuve cerca. Pero cuando se dio cuenta de que esas pruebas no le pertenecían a él, sino al ungido de Jehová, se perturbó. Entendió de que estuvo mal. O sea que no se toca nada de lo que le pertenece al ungido de Jehová. Para poner esa luz, yo hoy estuve hablando con el pastor y le dije, pastor, ¿qué te parece si ponemos una luz ahí? El pastor me dijo, ok. Poné, haga como quiera para que quede más lindo el lugar. O sea que si yo lo hubiese hecho, sin haberle consultado al pastor, hubiese llegado un momento donde me hubiese turbado tanto y el miedo de esperar, uy, ¿qué dirá el pastor? Cuando lo vea el pastor, ¿qué va a pasar con el No, pastor? por más que el ¿Le pastor no va gustará a el decir pastor? nada que le va a gustar, pero Claro, no es lo mismo. Pero no es lo mismo, lo hice sin estar bajo sujeción. Claro. En cambio así, le dijimos, estaban todos contentos, El púlpito. a mí me cambiar el púlpito y todas esas cosas. Quedó re lindo. Por eso nosotros no tocamos nada que no pertenezca a nuestra autoridad. Esa autoridad la tiene el pastor, no nosotros. Ahora yo acá les digo, bueno, pongamos la mesa, en vez de así, pongamos la mesa así. Ahí sí. Pues estamos organizando nuestra clase. Claro. Ahí sí tengo la autoridad para hacerlo. ¿Se entiende? Sí. Pero para tocar otra cosa, no. Hay que hablar siempre con la autoridad. Con la cabeza, con el pastor. Eso es lo que le pasó a David. Sí. Delante de Dios somos gente que se interesa por los hechos y no por la política. Por lo tanto, no ponemos énfasis en el procedimiento. Aunque el cortar la orilla de un manto y llevarnos una lanza y una vasija de agua harían que se nos prestara más atención, se nos turbaría sin embargo el corazón. David podía someterse a la autoridad. Jamás invalidó la autoridad de Saúl. Simplemente esperaba en Dios para conseguir su autoridad. No trató de ayudar a Dios para que lo hiciera. En cambio, voluntariamente esperaba en Dios. Todo aquel que ha de ser autoridad delegada de Dios debe aprender a no tratar de conseguir la autoridad por sí mismo. No quiero explicar Teresa. ¿Mm? No adelantar. No adelanté. De ayudarnos un poquito a Dios como si fuera que Dios necesita ayuda. No ayudemos a Dios, dejemos que Dios, en sus tiempos perfectos, haga las cosas que tenga que hacer, ¿sí? Amén. Bueno, seguimos. Las autoridades deben ser elegidas por Dios y avaladas por la Iglesia. Esto es bueno, escuchen esto. El capítulo 1 de 2 de Samuel nos relata cómo un hombre mató a Saúl y cómo luego David se volvió y juzgó al homicida. ¿Por qué? Porque éste había violado el principio de la autoridad. Aunque la violación no iba dirigida contra David, él juzgó el caso porque era una violación de la autoridad. ¿Se acuerdan de este versículo? Cuando viene el pibe corriendo ahí avisándole que habían matado a Saúl. Entonces dice, ¿cómo? Y venía alegre, y a decirle a David de que él era el rey ahora, pues ya Saúl había muerto. Claro. Entonces venía contento a decir a David diciendo, bueno, vamos a hacer fiesta porque murió Saúl. ¿Y qué hace David? Lo mata. Por no sentir el dolor de que haya muerto el ungido de Jehová. Por tener un corazón distinto al que tiene que tener en ese momento. Por eso nosotros tenemos que tener el corazón de David. El dolor. Por más que sea un pastor malo, que haga las cosas mal, por más que todo, y el Señor lo barre y lo saca, a mí me tiene que doler. Conforme al corazón de Dios. Me duele lo que le pasó a ese pastor. ¿Se entienden? Después de la muerte de Saúl, David consultó a Dios con respecto a qué ciudad debería ir.
Humanamente hablando, David y su ejército deberían dirigirse rápidamente a Jerusalén, pues allí estaba el palacio. Era esta una oportunidad que no debía perderse, pero David le preguntó a Dios y él le dijo que fuera Hebrón, que a la sazón era una ciudad pequeña e insignificante. Al ir David allá demostró que él no trataba de apoderarse de la autoridad por su propia iniciativa. Él esperaba que lo ungiera el pueblo de Dios. Samuel lo había ungido primero porque Dios lo había escogido. Ahora lo ungía Judá porque el pueblo lo había elegido. Esta acción simboliza a la iglesia haciendo sus elecciones. David no podía oponerse ni negarse a que el pueblo lo ungiera. No podía decir, puesto que ya tengo sobre mí la unción de Dios, no necesito la unción de ustedes. Ser ungido por Dios es una cosa, ser ungido por el pueblo de Dios es otra. Pero es necesario tener la elección de la iglesia así como la de Dios. Nadie puede imponerse a otros. David no fue a Jerusalén porque esperaba que lo ungiera el pueblo de Dios. Se quedó 7 años en Hebrón, aunque no fue un poderío breve. David no se impacientó. Dios nunca escoge para que sea autoridad a nadie que esté lleno de egoísmo ni que busque su propia gloria. Dios había ungido a David para que fuera rey sobre toda la nación de Israel, así como sobre todo Judá. Pero el pueblo de Dios aún no había aceptado totalmente esto. Dado que lo había ungido la casa de Judá, vino a ser rey primeramente sobre esta casa. En cuanto a los demás, no estaba ansioso, bien podía esperar. Siempre hubo ese problema en Israel, ¿no? El celo que había entre los de Judá y las otras tribus de Israel. Siempre hubo ese celo, ese recelo de quererse separar. Entonces David, cuando una vez que muere Saúl, en vez de ir directamente por las 10 tribus que le faltaban, ir a Jerusalén para poder gobernar sobre todo Israel, ¿qué hace? Va con sus hermanos, los de Judá, en Hebrón, y se queda ahí. Entonces los de Judá dicen, ahora no hay rey en Israel, vos sos nuestro rey. Lo ungen. Y durante 7 años estuvo perdiendo el tiempo ahí en Hebrón, se podría decir. Pero no perdió el tiempo. Dios estaba preparando a todo el demás pueblo a someterse a la autoridad de David. ¿Qué pasa si David hubiese ido directamente a Jerusalén? Hubiese habido una guerra con los descendientes de Saúl, porque todavía Saúl tenía descendiente, y Boset se llamaba. Tenía descendiente y lo hicieron rey a él. O sea que si hubiese ido directamente para Jerusalén, porque él era el rey realmente ungido por Dios, hubiese tenido que pelear con la casa de Saúl. Y ese no era el corazón de David. David no quería la pelea entre hermanos. Claro. David lo que hace entonces, voy con mis hermanos y espero lo que Dios haga. ¿Qué hizo Dios? Mataron a este tipo, al hijo de Saúl, y se fueron todo Israel a pedirle por favor a David que fuera rey de ellos también. Entonces ahí se unificó todo el reino y David tuvo uno de los reinos más poderosos de Israel, más conquistador, que alcanzó más territorio, lo tuvo David, junto con Salomón. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bien. Me gustan sin conciencia de la autoridad. Me gustan especialmente las palabras de 2 de Samuel. No, ¿no? pero algo pasó que no. ¿Te pasaste una hoja? Sí, esa. ¿Esa es? Sí. Ya me pareció. ¿Qué pasó, hija? Quería terminar más rápido. ¿viste? ¿Qué pasó? Se cambió una página. Sí, Después de reinar 7 años en Hebrón, todas las tribus de Israel ungieron a David por rey, reinando así 33 años en Jerusalén. Por su propia naturaleza, la autoridad no puede promoverse por sí misma ni puede tampoco imponerse sobre otros. Debe ser establecida por Dios y ungida por los hombres. Para estar en autoridad sobre los hijos de Dios se necesita tanto la unción del Señor como la del pueblo. Jamás durante esos 7 años, periodo comprendido entre los 30 y 37 años de edad del rey David, dudó David de que sería ungido por el pueblo de Israel. En este asunto se sometió bajo la mano de Dios. Todos los que conocen a Dios pueden esperar. Si nuestros motivos son rectos, seremos reconocidos no solo por el Señor como representante suyo, sino también por la Iglesia como representante de Dios. Nunca disputemos con la carne, ni siquiera para levantar un dedo. Nadie puede levantarse y afirmar, yo soy la autoridad establecida de Dios. Todos ustedes tienen que someterse a mí. Primero debemos aprender a tener ministerio espiritual delante del Señor y entonces, al tiempo señalado por Dios, podremos estar entre sus hijos para servirles.
Muy bien, yo voy a tener un ministerio entonces. Primero tengo que ser reconocido por Dios y después Por el pueblo. por el pueblo. Qué lindo sería que el pastor me dijera venía a dar clases y yo vengo acá y no hay nadie. El pastor y Dios me reconoció, pero el pueblo no me reconoció. ¿Por qué? Porque nunca me escuchó hablar. Cada vez que yo paso a predicar digo cualquier cosa. Cuando vienen acá al culto soy totalmente apático, separado. Como yo, entonces como le das esa imagen, entonces el pueblo no te reconoce porque te conoce. Claro. Entonces hasta que no cambie todas esas cosas, no vamos a ver. Claro. ¿Sí? En cambio cuando ven que no, que viene todo de parte de Dios, que las enseñanzas del púlpito también son bíblicas, quieren ayudarnos a crecer, entonces ¿qué hacen? Reconocen. No, acá está el llamado, acá estamos creciendo, acá estamos aprendiendo, vamos. ¿Se entiende? Eso es importante entenderlo porque a veces no te reconocen. Bueno, quizás no me reconocen porque yo estoy dando mal testimonio. No es problema de ustedes. Ustedes no me reconocen porque yo, cuando me tocó dar testimonio, fue malo. Entonces no quieren estar bajo mi autoridad. ¿Está bien? La culpa no es de ustedes, se libran, la culpa es mía. Por eso muchas veces nosotros no tenemos que cargar con esas cosas. No siento la autoridad de este. ¿Por qué no sentir la autoridad de este? Y por esto y por esto. Entonces hay que hablar con esa persona y decir, mira hermano, me cuesta sujetarme a ti por esto, por aquello y por lo otro. Si él te dice, mira, yo soy la autoridad y a mí no me importa lo que vos pensás, No, Peor todavía. peor. Yo lo hacía. Cuando era líder de jóvenes, no me importa lo que pensás, acá mando yo, vos estás en la música, vos estás en la puerta, vos estás haciendo esto, vos estás haciendo aquello. ¿Por qué? Porque cuando me tocó ser líder de jóvenes, no estaba preparado para hacerlo. Directamente había una necesidad, me metieron a mí, yo agarré y hice desastre. Claro, lo que te decía yo anteriormente, de que poner está alguien, el pastor o un líder mayor, ve lo que dentro del ámbito en el que vos te podés manejar y ahí como que te puso Claro, me puso. y te expuso en un... Claro, yo no estaba preparado, yo llevaba 2 años creyendo, 3 años. Claro, pues. Pero de todo eso Y era- aprendiste. De que era Aprendí capaz mucho, de- claro, la parte de Dios, porque Dios me enseñó mucho con eso. Si no vuelvo a hacer nunca más eso. No. Tuviste Que no experiencia. es con esfuerzo. Al ser así, ¿pudiste remendar esa situación? Con los chicos sí. Sí, fue una vez que el Señor nos restauró, nos mostró todo. Después tuvimos un encuentro espiritual, Claro, que nos fuimos con todos los al líderes. empezar el estudio, reconocer Claro, al reconocer. derecho y al revés es igual, al pedir perdón, uno Claro. se libera y Reconoce. libera a los demás. Claro. Lo que fue la... No pregunto para... No, está bien. El encuentro espiritual que tuvimos después con los chicos fue bárbaro. Y ahí reconocimos todo, nos pusimos a llorar, nos abrazamos y nos amamos. Nosotros ya cuando salimos de acá del estudio, nos encontramos con uno de los chicos ahí con Sabri en la verdulería. Estuvimos abrazados como media hora. En el medio de la calle pasaban los coches ahí y nosotros seguimos abrazados ahí. Claro, porque al no pedir perdón, hablo por mí, ¿no? Una persona cuando no reconoce, tanto sea en el mundo como Claro. en el hermano, Ujú. queda una herida en el hermano. Claro. Queda una herida en el hermano y también quedas marcado vos. Claro, más testimonio. Claro, más testimonio. Claro. Y al pedir perdón, pienso que hay como una liberación. Claro, el perdón libera, sí. Hay una liberación, una restauración en la vida de esa persona y en tu vida. Claro. Entonces por eso pregunté. Exactamente. Así es. Tenemos que aprender a Pero lo pedir que había dicho perdón. al principio, Beth, que uno cuando se equivoca tiene que reconocer Enseguida. el error, porque somos seres humanos y Claro. no somos santos. Yo siempre dije, yo Ya mi soy ser marido humano lo y me pidiendo equivoco. con aviso. No, sí, santos sí somos. Somos No santos. somos perfectos. No, Eso es somos Bueno. apartados. Santo significa apartado. Sí, somos Sí, apartados. somos apartados. Como dice, Dios no va a traer la sangre de Jesucristo. Claro. Dije, no me gusta, pero el pastor me corrigió Santos ahí. sí, pero somos. Tiene que ser así. Sí, ¿Está bien si somos santos? Somos santos, sí. No perfectos. No perfectos, somos santos. Somos apartados. Santo significa apartado. Claro. Nosotros estamos apartados para Dios. Si El que pecamos, se crea reconocemos perfecto, enseguida. está equivocado. El que se crea perfecto te equivoca. No, no sé, yo soy perfecta. El único perfecto estaba en la otra iglesia, se llamaba Juan Perfecto. el apellido. Ese era el único perfecto que conocí. Como dice, ¿qué te cree la linda? No me creo, ya soy. Cuando hacía así típico. ¿Leemos? ¿Seguimos? Manteniendo la autoridad. Amén. Bien. ¿Por qué David tuvo que esperar en Hebrón? Porque después de la muerte de Saúl, su hijo Isboset le sucedió como Claro. rey en Jerusalén.
Posteriormente, Recab y Baana asesinaron a Isboset y trajeron su cabeza a Hebrón, creyendo que traían buenas nuevas. En cambio, David los mató. Los juzgó porque se habían rebelado contra la autoridad. Cuanto más sabe uno ser autoridad, tanto más capaz es de mantenerla. Nadie debiera permitir que se menoscabara la autoridad de otra persona a fin de establecer la suya propia. Claro, es inaceptable eso. Es inaceptable que yo permita que ustedes le faltan el respeto al pastor. Claro. Claro, si David ¿Yo? aceptaba eso es como que aceptaba lo que hicieron ellos, que estaba bien. Claro, como si se hubiese Cuando mandado no- él mismo a hacerlo. Claro, y no estaba bien. No estaba bien. Igual era un desastre, igual como Pero era el rey. Sí. Nosotros tenemos que tener también la conciencia de esto, de entender, de defender la autoridad del otro. Claro. Nosotros estamos puestos acá para Equivocado defender o no equivocado. la autoridad del otro. Nosotros tenemos que defender a nuestro pastor. Claro. ¿Esté equivocado o no esté equivocado? Lo defendemos. Después a los líderes, a los diáconos, a los ancianos. Después nos ponemos a cuenta. Si hiciste algo mal, bueno, charlamos todo, no es defenderlo ciegamente. Claro, claro. Sino es el hecho de que no me vengas a hablar mal de mi pastor. Respeto. Andá a hablar con él. Claro, tener algo así, lo decís A mi él, mamá, claro. andá a tocarle el pastor a mi mamá. ¿Sabés cómo te saca? A ojotazo te saca, ¿no? El pastor Fernando Kessler ahí de Familia del Rey. Te saca a ojotazo directamente. No le toques nada. Digo, ¿y usted vino a visitar al pastor? No me le va del pastor y te empieza a ojotazo limpio. No le toque el pastor. Y ellos le enseñan mucho eso. Nosotros también tenemos que aprender eso. Claro. Nuestros pastores no se tocan. Se equivocarán, todo lo que quieran. Bueno, si se equivocó, no habla con él. Claro. ¿Quién me lo decía a mí? Claro, no soluciona Los nada, líderes. vos, claro. El líder se equivocó, anda a hablar con Ahí él. es donde yo creo que empieza, ¿no? Donde no hay sumisión, donde no hay respeto, como empezamos esta clase y todo, empieza el Murmuración, chimiterío, claro. la división, la discordia, y al no haber eso, de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo en lo que está haciendo el pastor, un ejemplo. Yo tengo que ir al pastor a hablar con él, Claro. no comentártelo a vos y empezar a sembrar Buscando, claro, buscando una caudillo. cizaña. Porque después se habla con otro y así se Claro, va. o comentártelo a vos y después a vos y después, bueno, se armó una cartón grande Y ahora sí vamos a hablar con el pastor. No, lo que pasa Ahora es que sí, después voy a hablar con Claro, él. buscamos respaldo. Teléfono descompuesto, vos decís Claro. una cosa y Claro, la porque uno le va agregando más, le va poniendo otro Claro. poquito. ¿Viste, No, yo ¿viste el pienso que dibujo eso ese que sería empezó a dibujar una marcar cosa y la el- espalda de otra cosa y de otra cosa? Y De una cuando casa llega- terminó a salir una media. Nada, Yo que creo ver. que eso sería marcar un número equivocado. Claro. Ujú. Primero marcamos el del pastor, y Claro. hablamos con el pastor Ujú. en Cristo, no tampoco a los gritos, vendiendo, no, es un respeto. Primero por ser humano, después el ministerio que porta, que es elegido, Esa entonces autoridad. bueno, y de ahí plantear el asunto. Primero también, no sé, mi forma de pensar, ¿no? Si yo veo algo mal, ¿será que yo estoy viendo mal o el diablo mismo me está utilizando, pienso yo, Claro. a Por mí, eso mismo, ver hablando. cosas mal para generar esa cizaña? También tenemos que darnos cuenta que nosotros a veces somos utilizados por el diablo mismo, Ujú. te dice cosas y vos tenés que decir, ¿será cierto? ¿No es cierto? ¿Es verdad o no es verdad? Creo que en la iglesia muchos están, Claro, nosotros tenemos que utilizando saber mucho. discernir bien esas Discernir. cosas. ¿no? Sí, Lo porque que a no, veces Para ya eso lo utiliza. debemos orar, ¿no? claro, hay que Para orar, pedirle a Dios que te dé eso. que nos dé bien el discernimiento para qué está pasando. Lo que no tenemos que permitir es que nos llenen los oídos de murmuración. No. A mí que me vengan a hablar mal, no sé, de Diana, hermana o hermano. Anda con Diana, ¿qué me decís a mí? ¿Qué puedo solucionar yo? No, un caso vos sí, que vinieron y hablaron mal de mí, cuando la pastora me reconoce que yo no te metía en esa cosa, ni me interesa, dice, de vos Diana, eso no creo. Y dije, bueno, para tomarle de quién viene, y lo tomó de quién viene, pero lastimosamente te quieren ensuciar. Claro, te quieren ensuciar siempre. Cuando Pero la cuestión es que yo- nosotros siempre seamos Claro. pared. La pelota viene, pega, Rebota, chau. rebota, se va. No absorbo nada. Claro, Porque si yo absorbo lo que los demás dicen, me la termino creyendo. claro, Y si me la termino creyendo, actúo en consecuencia. claro. Yo soy malo, le dijeron que yo soy malo, y va a empezar a tratarme como si yo fuera Mal, malo. nada que ver. Y no es así. Nosotros tenemos que aprender eso. Nosotros me acuerdo allá con los chicos también. Una vez que entendimos esto, nos volvimos una barrera. Entonces, no permitíamos que nadie venga a hablar mal de nadie. Apenas vengan a hablar mal de alguien, mirá, están diciendo esto de vos. Entonces, el mismo, vamos los dos, vamos a hablar con esa persona. O si no habla con esa persona, le decimos, anda a hablar con él.
Que la persona que está en el mundo te dice, no me gusta este pastor, no me gusta esto, no me gusta Claro, si está en el mundo. Entonces yo digo, ¿No le va a gustar? amén, si no le gusta es porque es pastor, es buen hermano, así que bueno. Si está en el mundo. ¿Viste? Cuando está en el mundo, ¿viste? Yo no quiero conocer, así que No, pero pasa, sí. Sí. En congregaciones empiezan. Sí, destruye. ¿Y La por murmuración qué? destruye. Y porque no hay temor tampoco de la No hay palabra. temor. Porque No. no tiene temor de Dios. No, pero tampoco hay estudios. No hay exactamente, quien no enseñe. lo sabe. A Cuando ver, uno no no hay sabe, quien explique la palabra, primero. Segundo, se la creen. Yo. En la otra, he llegado a ver eso. Así digo, ¿y esto dónde me metí? Dios mío? Casi se agarran a trompadas. Y el pastor general ahí, sentado. ¿Y qué vas a hacer? A veces Reprendiendo. uno Yo estaba ve malas cosas orando porque y uno la mismo paz está de mal. Está mal. Claro. Claro, y Está nosotros, lastimado, Es bueno, lo que yo lo que dije, sí, claro. Sí, Por eso tenés porque- que orar para decir. Sí, porque a veces ¿viste? Nosotros el vemos mal. enemigo te maquina, Claro. te dice por una persona tal vez, viste, pero soy Y nada yo, que ver, no, Por ahí tengas nada experiencias que también ver. malas y te basás en esa experiencia para Nada que ver. juzgar a los demás siempre. Claro, Porque una persona te trató mal no quiere decir que toda tu mano te trata mal. claro. bueno. Pero a veces también. Una pasa sola te habrá tratado. Claro, que no Dios todas. usa a esa persona para tratarte mal, para tratar con tu carácter. Eso. empiecen a hablar de carácter. Siempre. Es una sola. Más de es una. una sola. Es una sola. Una sola. Qué bueno, Beatriz. Ya lo sabemos, es una sola. Claro. Amén. ¿Seguimos leyendo? Amén. Un poquito más. Dice, cada vez que haya rebelión contra la autoridad, y aunque ella no sea dirigida contra usted, tal rebelión debe ser juzgada. No trate con la gente solo cuando desobedece su autoridad. No existe la autoridad delante de Dios. Segunda de Samuel 6 nos refiere que, siendo ya rey sobre todo Israel, David danzó delante del arca. Al verlo, Mical, su esposa, hija de Saúl, lo menospreció en su corazón. Mical creía que David, siendo rey, debía ser honrado delante del pueblo de Israel. Es decir, debía mantener su dignidad, como lo había hecho Saúl, el padre de ella. Pero David lo veía de diferente manera. Él creía en la presencia de Dios, que en la presencia de Dios no tenía ninguna autoridad, porque era bajo y vil. En su opinión, Mical cometió la misma falta que su padre, quien, aún después de que Dios lo desechara, porque se había revelado el perdonar a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, todavía deseaba salvar las apariencias, pidiéndole a Samuel que lo honrara delante del pueblo de Israel. Mical estaba familiarizada con esta manera de actuar, pero esta era diferente de la de David. El resultado fue que Dios aceptó a David, pero juzgó a Mical cerrándole la matriz. Claro, no puedo tener hijos ya. Hasta el presente, todos los que sigan el camino de Mical serán privados de descendencia. Todo aquel que representa a la autoridad debe ser bajo y humilde delante de Dios, así como también delante del pueblo de Dios. Muy bien. Dice que debe ser bajo y humilde. Así que ya bajo ya soy. Me falta la parte humilde todavía. Pero bueno, ya vamos Que caminando. nosotros dejamos, por ejemplo, ¿no? Que dice a su hija, o sea, que lo que ¿cómo se llamaba? No, era muy, Saúl, era muy... lo que a su hija le hacía ver no era, y la hija Claro. creyendo que estaba bien eso. Claro, porque había nacido en un Lo mismo palacio. nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, tenemos Ajá. que saber, porque si no ellos van a creer lo que nosotros decimos. Exactamente. Podemos darle mala doctrina. Ajá. significa. Nosotros tenemos que aprender que nosotros tenemos autoridad hasta cierto punto. Delante de Dios somos todos iguales. Hay veces que el pastor viene con corbatita, con el saco, y no me voy a arrodillar porque se me mancha la ropa. No, delante de Dios somos todos iguales. Traje todo, nos vamos todo al piso, nos arrodillamos, nos tiramos al piso, lloramos todos juntos. No tenemos que cuidar las apariencias. La apariencia no va con nosotros. No. El rey Saúl Claro. trató de mantener las apariencias. Mical vivía de apariencias. Claro, Ella vivía siempre en el Esa palacio. vanidad. claro. Pura humanidad nomás, puro, Vanidad. era rica, tenía todos Vanidad. los chiches. Sí, sí, sí. Entonces ella quería mantener eso. Mi padre, Saúl, Claro. jamás se humilló delante de Dios. Mi marido, rey Claro. David, tampoco se debe humillar. Y David dijo, no es así. Está la presencia de Dios, yo me humillo hasta lo más vil. Él se sacó la ropa y estuvo en Chiripá corriendo por ahí contento, Claro. saltando delante de Dios, celebrando la presencia de Dios. Claro, como que Entonces la tenemos- idea que David sea
como que esté a la altura de Dios, digamos, una forma de decir. Claro, quería llevarlo ahí arriba como él es inmolado. Claro. No, no somos inmolados. Por eso mismo muchos pastores empiezan la alabanza y vos lo ves que están así, solamente. No se va a poner a gritar con el pueblo, no se va a poner a cantar con el pueblo, no se va a poner a aplaudir, a saltar, a alabar con el pueblo, menos a llorar con el pueblo, a arrollarse. Como que hace una separación. Claro. Yo soy el ungido, ustedes son pueblo. Entonces yo no puedo hacer esto. Eso está mal. No puede estar nivel que ustedes están. Claro, delante de Dios estamos todos en el piso. Algunos se vestirán mejor, otros se vestirán peor, Pero Todos somos iguales. pero somos todos iguales. A eso se refiere ahí. Después dice que a toda la gente que tenga el corazón de Milca, no le dará descendencia. No significa hijos, sino descendencia espiritual. No tendrán hijos espirituales, ovejas, almas, al cuidado de ellos. Nunca le van a predicar a nadie, porque va a Sí, mantener también la ella apariencia. igual lo despreciaba primero a David, hasta Claro. que después ella vio que iba a ser rey ahí y ella recién lo empezó a mirar. Al principio como que no le daba Claro, ella tenía 2 pesos, era No, porque nada. ella, sí. su forma de ver las cosas. Por eso es importante nosotros inculcar a nuestros hijos, Ahí te das ¿no? cuenta- Más que nada a cómo hacer humilde, más que nada, por más que tengan lo que tengan, Claro. siempre la humildad no Claro, la humildad siempre. Eso yo Lamentablemente, siempre le decía a mi hijo, la humildad que nunca se pierde. siempre hay que tener humildad y Exactamente. enseñarla. Ujú. ¿Leemos un poquito más? Sí, dice, no debe ser, todo aquel que representa la autoridad debe ser bajo y humilde delante de Dios, así como también delante del pueblo de Dios. No debe ser altivo, ni debe procurar mantener su propia autoridad entre los hombres. Aunque David era rey en el trono, delante del arca de Dios era igual que su pueblo. Mical creía que David también era rey en la presencia de Dios. Como no pudiera soportar al ver a David que danzaba delante del arca, se mofó de él diciendo, «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel». Aunque algunos sean escogidos para ser autoridades en la iglesia, delante de Dios todos son iguales. Aquí es donde se hallan el fundamento y el secreto de la autoridad. Entonces ahí es donde está el secreto de la autoridad. Delante de Dios somos todos iguales. No me separo del pueblo, soy parte del pueblo. Pues la separación siempre es mala porque nace de idolatría. Uno es idólatra a uno mismo. Yo soy el ídolo, ustedes salten, Los canten, seguidores. mientras yo los miro de acá Claro, arriba. como los seguidores. Claro, ¿lo están haciendo para Dios o lo están haciendo para mí? A veces el corazón del hombre es engañoso y nos podemos confundir. Entonces tenemos que entender que todo es para Dios. Así que yo soy el primero que va a estar saltando, gritando, tirado al piso, porque soy parte del pueblo. El pastor es parte del pueblo y él lo hace. ¿Sí? ¿Leemos un poquito más o quieren ir ya? No, nos quedamos hasta mañana. Ya, quedamos hasta mañana. Tienes razón. Bueno, el que vino a aprender ya quiere aprenderse todo. Leemos un poquito más. Dale. Sin conciencia de la autoridad. Me gustan especialmente las palabras de 2 de Samuel 7:18. Entonces el rey David fue y se sentó delante de Jehová. Versión moderna. El templo todavía estaba por construirse, así que el arca estaba en una tienda y David se sentó en el suelo. Allí Dios hizo un pacto con David y allí también David le ofreció una hermosa oración. En esta oración nos encontramos con un espíritu tierno y sensible. Antes de ser rey, David era un poderoso guerrero. Nadie podía estar delante de él. Ahora que era rey, se sentaba humildemente en el suelo. Seguía siendo un hombre humilde. Dice, Mical, que había nacido en el palacio, deseaba retener su majestad, tal como lo había hecho su padre. No podía ver la diferencia que hay entre un hombre que entra en la presencia de Dios y uno que sale de su presencia. Solía salir de la presencia de Dios es hablar y actuar por Dios con autoridad, pero entrar en su presencia es postrarse uno a los pies del Señor, reconociendo lo indigno que es. David era verdaderamente un rey establecido por Dios, puesto que tenía la autoridad de Dios. Cristo fue no solo hijo de Abraham, sino también hijo de David. El nombre del único rey mencionado reiteradamente en la Biblia es el de David. No es pues sorprendente que David, no obstante ser rey, careciera de toda conciencia de su reinado y solo tuviera conciencia de su indignidad.
Todo el que piensa o siente que es autoridad no es digno de ser autoridad. Cuanto más autoridad tiene uno, tanto menos conciencia tiene de ella. Uno que representa la autoridad de Dios debe tener en sí esta bendita necedad, tener autoridad, pero sin tener conciencia de autoridad. Exactamente, ¿no? Tener autoridad pero sin tener conciencia de autoridad. ¿A qué se refiere? Al hecho que la autoridad no la tengo por mis méritos. Me lo dio Dios. O sea que realmente me da temor que a pesar de lo que soy, Dios igual te da esa autoridad. Se lo hubiese dado a otro que es mucho más bueno que yo, sabe hablar mejor que yo, sabe explicar mejor que yo, es más santo que yo, pero Dios me lo dio a mí, lo ejerzo. ¿Se entiende? O sea que no es cuestión de que yo creerme, yo soy bien santo, porque yo soy mejor que aquel, yo soy más inteligente, soy más santo, soy más mejor. Mientras más autoridad debemos ser más humildes. Porque más cuenta te das de lo bajo que sos, de la bajeza que hay en vos. Yo cada vez que peco, últimamente sobre todo, le digo al Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Si soy un re pecador. Entonces cada vez que te vas subiendo en autoridad, cada pecado te pesa más. Porque decís, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si soy pecador. Entonces, ¿entendés? Como que cada vez que más autoridad vas teniendo, más te va doliendo ese pecado. Cuando reconocemos la autoridad de Dios. Claro, porque tenemos que reconocer esa autoridad. Por ejemplo, tenemos a Jesús, que era Rey de Reyes, Señor y Señorís. No se vestía como reyes con toda la joya, con toda la corona, con todo. No. Creo que el mejor ejemplo lo tenemos a él. Y ahí el ejemplo que usa el libro de David sentándose en el piso. Claro. Él podría haber hecho así, traer que todos los negros vengan corriendo, le traigan el trono, se lo pongan ahí, él sentarse en su trono, cómodo. Y total, a mí Dios me hizo rey. Y ponerse a hablar ahí mano a mano con Dios. No, David se agarró, se arrodilló, se sentó en el piso, tipo indio, y se puso a hablar con Dios ahí. Reconociendo su bajeza delante de Dios. Si nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Yo ahora me puedo decir, bueno chicos, chao, me voy. Termina el coso y me voy. Y ustedes van a decir, che, pero hay que limpiar acá. Sí, eso sí. Hay que guardar las mesas. Sí. Hay que poner la silla y este se fue. No, yo soy maestro, yo no hago. Yo soy el maestro, yo no hago nada. Chao, ya terminé. Pensé ustedes. Problema de ustedes. A eso se refiere. No. Ah, Todos juntos, saquemos todo, pongamos todas las cosas en su lugar. Mañana tenemos culto. ¿Entienden? No es cuestión de me la creo. Te involucras con el pueblo. Te involucras con el pueblo. Estás al nivel del pueblo. Porque sos parte del pueblo. Si no fuera por Dios, estaríamos no estaríamos. Estaríamos presos. Si no fuera por Dios, estaríamos presos. Gracias a Dios que tiene misericordia de nosotros. ¿Se entiende cuál es el ejemplo, no? Sí. Por eso siempre nosotros somos los primeros en servir. Ahí estás reconociendo tu bajeza. ¿Por qué? Porque yo no merezco nada de todo esto. Si yo no estoy sirviendo primero, siento que les estoy faltando el respeto a todos. Un poquito más tarde. Sí, la autoridad no necesita sostenerse a sí misma. La rebelión de Absalón fue doble. Como el hijo se rebeló contra su padre y como ciudadano se sublevó contra su soberano. Cuando David huyó de la ciudad tenía una tremenda necesidad de seguidores. Aún así pudo decirle a Itai, vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. 2 Samuel 15:19. Qué noble era el corazón de David, aún en su desgracia no quiso llevar hombres consigo. En realidad no es fácil conocer a una persona cuando todo va bien, pero en la prueba se revela claramente lo que es. Luego llegaron los sacerdotes en el arca. Ahora bien, si el arca hubiera acompañado a David, seguramente muchos del pueblo de Israel lo habrían seguido. Pero David se levantó de su aflicción. No dejaría que el arca lo siguiera, antes bien dejaría que Dios hiciera con él lo que estimara conveniente. Su actitud era de absoluta sujeción a la poderosa mano de Dios. Por eso dijo, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dice, así persuadió David a volverse a Sadak y a todos los sacerdotes que llevaban el arca. Tales palabras parecen fáciles de decir, pero en el momento de emprender la retirada son sumamente difíciles de pronunciar.
Los que huían de la ciudad eran pocos y Jerusalén estaba llena de rebeldes. Sin embargo, David pudo enviar de vuelta a sus buenos amigos. Cuán puro era el corazón de David. Subió en la puesta de los olivos, llorando mientras la subía, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Qué manso y humilde era. Tal es en realidad la condición de la autoridad establecida por Dios. ¿Por qué luchar con los hombres? Si uno es rey o no, es cosa que lo determina Dios. No depende de la multitud de seguidores, ni siquiera de la presencia del arca. David no sentía ninguna necesidad de procurar sostener su autoridad por sí mismo. Wow. Tremendo, ¿no? David no necesitaba pelear. Absalón, conocemos la historia, el hijo que se le levanta, y en vez de David ponerse a pelear con Absalón, agarra y deja todo y se va, diciendo, bueno, si Jehová me puso como rey, me hará volver, si no, no me hará volver. O sea que nosotros nunca tenemos que pelear por un lugar en la iglesia. Nosotros tenemos que dejar que Dios nos ponga y Dios nos saque. Si Dios quiere que estemos, estaremos. Si Dios no quiere que estemos, Se van dando las cosas solas. se van dando. Todas las cosas se tienen que ir dando siempre de parte de Dios. Nosotros tenemos que descansar en el Señor, saber que Dios nos puso en ese lugar. ¿Qué hubiese pasado si David dice, bueno, yo de acá no me muevo? Todos estaban con David, hubiese habido guerra contra la gente que seguía a Absalón. Y esa guerra David trató de evitarla al máximo. A tal punto que cuando hubo guerra con Absalón, le dijo a Joab, andá a pelear con él, pero guardá su vida. No le dio permiso de matarlo. Pero Joab, como hacía lo que se le daba la gana, agarró, lo vio colgado de los pelos, ¿vieron la película? Colgado de los pelitos ahí, y agarró y lo atravesó con la lanza y lo mató. Después cuando viene y le avisa a David, David empieza a llorar a los gritos por su hijo muerto. A pesar de que el hijo lo quería matar a él. Ahí vemos ese corazón dispuesto a no pelear por un lugar. Yo no peleo. Si Dios quiere que esté acá, estaré acá. Si Dios quiere que esté allá, estaré allá. Si Dios quiere que esté sentado, estaré sentado. Si Dios haga lo que tenga que hacer. Esa es la confianza que tenía David. A mí Dios me ungió por rey. Claro, nadie le iba a sacar de ese lugar. Claro, voy a ser rey hasta que Dios quiera que yo sea rey. Claro. Cuando no sea más rey, porque Dios no quiso que sea Lo más rey. mismo que Dios te prometió. Dios te prometió algo. Vos sabés que Dios te prometió algo. Y lo va a en algún momento cumplir. lo va a cumplir. Claro, no Se pelear oponga por quien se eso. oponga, claro. No forzar Porque por ya eso. está, claro, ya Esperar ese está. tiempo. Esperar los tiempos, que los tiempos son de Dios y son perfectos. Perfecto. ¿Marcaron la hoja? Sí, ahora sí. Ahora sí nos toca. Un 0 para todo la próxima clase. Yo sí. dejé acá. 10 minutos tardamos en encontrar la hoja. 10 Yo lo tenía marcada, disculpen ustedes. Así Bien, está bien. 0 para todo menos para Karina. Perdón, hermano, nosotros te discutimos. Yo te mando un velado. Tenías Yo lo tenía razón. marcada. Yo también. Tenías Puse razón. numeración acá, ahora. ve, ahora dejé acá. La próxima ahora le voy a poner el No número. es acá, es acá ahora. Por lo menos está. ponerle una. Ah, Bueno, hermanos, oramos, así nos despedimos. Señor y Dios, Padre amado, te damos la gloria, la honra, Señor, por este tiempo que hemos compartido juntos como una familia, Señor. Gracias porque nos gozamos en tu presencia, Señor. Así como David danzaba delante de tu arca, Señor, nosotros aquí danzamos espiritualmente delante de tu presencia, Señor. Nos gozamos, nos alegra el corazón saber que tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor, y que tú tienes misericordia a pesar de lo que somos, Señor, y cómo te hemos fallado, y todos los sentimientos, y todos los problemas, y todos los errores que cometemos, Señor, tú te gozas y en nosotros, papá. Gracias, Señor. Te damos las gracias. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, que tú los estés bendiciendo en el regreso a casa, Señor. Que ellos tengan la fortaleza, papá, para poder enfrentar todas las cosas que vienen por delante, Padre. Y si está el enemigo esperando allá, Señor, lo dejamos en tus manos, Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen, papá. Ayúdalos, Señor, a reconocer que Satanás les está usando como títeres, papá. Ayuda a mis hermanos, Señor, a darles paciencia, darle un corazón humilde, Señor, para poder esperar en tus tiempos, porque si estas cosas vienen de ti, Señor, nada lo podrá cambiar. Amén, sí, Señor. Por eso, Señor, dejamos todas las cosas nuestras en tus manos, confiando que tú tienes el control de todo, Amén, Señor. Señor. Mañana queremos tener un culto, Señor, especial, dedicado a ti, Señor, donde traeremos nuestras alabanzas, nuestra adoración, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro cuerpo, Señor, lo traeremos rendido a los pies de Cristo, Señor. Padre, gracias por este privilegio de estar aquí, Señor, gozándonos en tu presencia. En tu nombre, Jesús, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Amén. Gracias. Amén.
Nos vemos mañana. ¿Alguna duda? ¿Quedó todo claro? Que Dios los bendiga. Me voy. Chao. Marcar una hoja, ¿no? Ya poner un 0 a todo. Pero lo más de todo acá es que Tres. ella tenía Tres. razón. Tres. Tres para todos. 3 para todos. No, pues yo soy más de 0. ¿Más de 0? Sí, sí. Chao. Chao. Nos vemos mañana en el culto, ¿vení? Sí.